Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según el momento en que nos estén viendo. Hoy llegamos a la tercera entrega de nuestras conversaciones con Lucas Mariñanes en torno al tema de las drogas ilícitas y las políticas públicas en Colombia a raíz de un libro que un grupo de académicos va a presentar en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, con el sello de la Universidad de los Andes. Voy a darle la bienvenida a Lucas Mariñanes. Hola. Juan David, ¿cómo estás? Alegra mucho verte y tener este espacio para poder conversar contigo sobre los temas de narcotráfico. Hoy trataremos el tema en particular de la economía cocalera y los cocaleros. Y para eso tenemos dos invitadas. Una de ellas está por llegar, pero vamos a comenzar con la primera de ellas, la profesora académica, doctora en recursos naturales. Ya nos dirá María Alejandra Vélez en qué consiste ese doctorado. Es economista, además, de la Universidad de los Andes y fue directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas CESET de la Universidad de los Andes entre 2019 y 2024. María Alejandra, gracias por atender esta invitación a estas conversaciones pendientes sobre un tema en el que tú y ustedes son especialistas. Muchas gracias, Juan David, por la invitación y gracias, Lucas, también por el espacio. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a hablar de la coca y los cocaleros, un tema que en Colombia parece que no hemos logrado discernir. Todo lo enfocamos en la transformación de la hoja de coca en la cocaína y en su exportación, y a veces perdemos de vista los diversos estadios territoriales que tiene el cultivo de coca y cómo ha aumentado a partir de los años 90 en nuestro país. Así que, Lucas, yo dejo que tú introduzcas el tema y hagas la primera pregunta para María Alejandra y ya le daremos la bienvenida a María Clara, que al parecer por ahora no tiene cámara disponible, entonces vamos a esperar a que consiga su cámara. Adelante, Lucas. Juan David, muchas gracias por la introducción, y María Alejandra, también es importante hacer la anotación que con María Alejandra somos coeditores de este libro, entonces es como en una doble función que tiene María Alejandra también en esta conversación. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos cuentes un poco sobre el trabajo académico, el trabajo investigativo que se ha enfocado en entender el surgimiento de la economía de la coca en el país. Mejor dicho, y empezar un poco con ese diagnóstico. ¿Por qué hay coca en Colombia? ¿Qué explica que haya surgido una economía cocalera en el país? Bueno, sí, quisiera empezar quizás por mencionar que cualquier cosa que digamos aquí es un poco una simplificación, en el sentido que hay unas trayectorias regionales importantes y acá vamos a hablar como a grandes rasgos, y eso, para poder entender la economía cocalera, pues deberíamos precisar en cada una de las regiones y quizás ahora podríamos entrar en detalles. Pero yo creo que la historia de la economía cocalera, o por qué surge esta economía cocalera campesina, responde a una multiplicidad de factores, como lo diría Francisco Gutiérrez, una cuestión agraria no resuelta, unos proyectos fallidos de desarrollo del Estado, unos problemas estructurales de la pobreza rural no resueltos, una reforma agraria no resuelto, y unas regiones donde básicamente uno de los pocos productos viables posibles pues es la coca. Ahí hay una perspectiva histórica que menos mal acaba de entrar María Clara, que es la historiadora de este equipo, puede ser mucho más precisa en esta aproximación, pero en términos generales, pues yo creo que la coca o la economía cocalera es el resultado de unos procesos históricos y de unos procesos de desarrollo no resueltos, que dan paso a que la única cosa que surge en esas regiones es la coca. Pero como ya lo decía, hay unas heterogeneidades regionales. No es lo mismo el surgimiento de la coca en el caso del Meta o en el caso del Cauca, que María Clara ha estudiado, y ahora le doy el paso a la palabra a ella, que en el caso del Caquetá, o en lugares más recientes
como el Pacífico o el Catatumbo, donde precisamente por los intentos de erradicación en esos otros lugares históricos, pues la coca se ha desplazado. Entonces, pues la coca y la economía cocalera es producto de una complejidad de factores que incluyen proyectos fallidos de desarrollo, como dije, dinámicas históricas del conflicto armado y una cuestión agraria, resumámoslo así, no resuelta. Pero Bueno, si quieren, sobre pues eso, seguimos. María Alejandra, vamos a hablar en esta horita y presento entonces a quienes nos están viendo, a la historiadora, la doctora en historia María Clara Torres, que tuvo algunos dilemas, como es usual en este mundo con la tecnología y la cámara, pero enhorabuena que ya estés con nosotros, María Clara. Decíamos al principio de la conversación que nos ocuparemos con ustedes dos y agradeciendo el tiempo que le han destinado no solo a la escritura de los artículos de este libro, que aparecerá en la próxima Feria del Libro de Bogotá, sino también a la edición y a la escritura y a la edición, perdón, de todo el libro, que hoy nos centraríamos en el tema de la coca y de los cocaleros. Y la pregunta de Lucas, perdón, inicial, era un poco pensar por qué la coca aquí y cuál es el momento en donde podrías situar tú el aumento de los cultivos de coca, que por supuesto no fue el inicio del narcotráfico en Colombia, empezó de otra manera, pero sí hay un momento en los años 90, si yo no estoy equivocado, en donde este cultivo de la hoja se instala en nuestro país de una manera definitiva, causando varios y múltiples dilemas y problemas y desafíos que son los que tenemos hasta ahora. Así que gracias por estar con nosotros, María Clara. Bueno, buenas tardes, Juan David, Lucas, María Alejandra, y amables oyentes y las personas que estén conectadas en este momento. Efectivamente, Juan David hace una pregunta que es válida, o sea, ¿por qué aparece la coca? O sea, ¿por qué un país como Colombia, que tiene una exposición mínima a la hoja de coca en comparación con Bolivia y con Perú, cómo es que este país se vuelve uno de los mayores productores de hoja de coca y de cocaína, y en un periodo tan corto? Efectivamente, si aparecen las primeras brotes de hoja de coca de manera ilegal, para cocaína, para el mercado de cocaína, es en finales de los años 70, pero en realidad toma fuerza en los años 90. Es realmente un fenómeno para la opinión pública, para la clase media urbana. Digamos, cuando aparece el tema cocalero, ¿saben cuándo es? Es en 1996 con las marchas cocaleras, cuando aparece en la primera plana de los periódicos unas marchas gigantescas de cientos de miles de campesinos que se toman todo el Piedemonte, los cascos urbanos del Piedemonte amazónico, reclamando y diciendo somos ciudadanos, y llega toda con la atención mediática en ese momento. Ahí es cuando la clase media dice, uy, aquí hay un problema. Sí, es cuando y en ese mismo momento teníamos, acuérdense, la desertificación de Ernesto Samper, la desertificación de Ernesto Samper que pide, que lo lleva a él a tomar medidas más fuertes, ¿sí? Para no ser, digamos, acusado de no tener una lucha contra el narcotráfico contundente. Entonces él empieza a decir que va a fumigar, ¿sí? ¿Y qué pasa? El campesinado se lanza, digamos, hace una grandísima movilización, ¿no? Entonces, digamos, es un fenómeno para el caso colombiano bastante tardío. Si tomamos en cuenta que, digamos, la cocaína se crea en 1860, ¿sí? Es en Colombia donde en los años 80 y 90 donde esto toma una fuerza muy grande. Entonces, como un país como Colombia, que realmente era como la periferia del imperio incaico, que no tiene una tradición tan fuerte de arraigo histórico a la hoja de coca, ¿cómo es que se vuelve uno de los mayores productores en tan corto tiempo de hoja de coca y de cocaína? Y que además no tiene la historia, esa historia desde finales del siglo XIX, que con la cocaína como la tiene Perú. Colombia no tuvo esa historia.
Entonces, aquí tenemos que ver, no me quiero extender, pero con nuestra propia historia de colonización, con la historia de la violencia, de campesinos, gente sin tierra, desplazados de la violencia, que salen corriendo en búsqueda de un lugar donde tuviera mayor paz y un pedazo de tierra, ¿cierto? Y salen hacia el piedemonte amazónico a buscar la tierra, y por la falta de una reforma agraria, entonces buscan es como sustituto a la reforma agraria, digamos, buscando un pedazo de tierra, y ellos hacen con diversos arreglos informales, que en algunos sitios se llama la partija. Lo que hacen es que, aunque no tengan títulos de tierra, lo que hacen es hacerle mejoras y luego se la venden venden las mejoras a otro que va llegando, y siguen caminando hacia adelante con la plata de las mejoras, y siguen adelante y colonizando. Ahora, ¿por qué también los años 90? También hay que ver que hay procesos de agroindustria en los años 90, pero que vienen desde los años 70, de hecho, con las grandes plantaciones de arroz en el Ariari, de palma africana, ¿cierto? Que grandes plantaciones, centros como el Ariari se va volviendo un poco como el centro agroindustrial, y hacia las márgenes se van esos campesinos expulsados de esa modernización muy violenta, además de esa modernización desigual y violenta, y se van hacia las márgenes. Entonces aparece la coca también como un cultivo de subsistencia. María Alejandra, vamos a mezclar historia con economía y vamos a ir del pasado al presente. En el ensayo que ustedes escriben dicen que el 84% de los cultivos de coca se concentran básicamente en 5 departamentos: Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Antioquia, según siempre la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. ¿Qué quiere decir esa concentración y cómo ha sido la transformación económica de esos territorios y cuánto pesa en la economía colombiana esta andanada, digamos, de monocultivo de coca que empieza, como nos lo señala María Alejandra, a partir de los años 90? Si quieres, tú continúa con María Clara y le damos tiempo a la respuesta de María Alejandra. Perfecto, Juan David. Yo muy alineado con lo que Juan David estaba preguntando, un tema que a mí me parece importante, María Clara, como parte de la discusión sobre la economía cocalera y sobre estos territorios del país, es un poco cuál ha sido el rol de esta economía en el desarrollo social, económico y político en estos territorios. Y eso creo que, digamos, es uno de los temas que tú más has trabajado en el Putumayo, pero también en otras zonas del país. Entonces te quisiera preguntar cuál para ti son esos temas muy importantes para las dinámicas sociales, políticas que juega la coca en estos territorios que tú describiste anteriormente. Bueno, Lucas, la coca es un motor de desarrollo para una franja muy importante de este país, para una franja geográfica muy importante de este país. Es decir, la coca llevó a un montón de gente, a un flujos migratorios muy grandes, ¿sí? Y que suplió la falta de servicios públicos por parte del Estado, ¿sí? Entonces, para ponerlo de la manera más clara y que para que los oyentes tengan como una idea, si no había interconexión eléctrica, la coca permitía tener acceso a compra de gasolina ocasionalmente y a una planta. Si no había conexión con un colegio, los colonos se podían reunir y construir una escuela y poner una profesora o un profesor. Si no había puestos de salud, con la coca se podía poner un puesto de salud. Si no había carreteras, con la plata de la coca y el trabajo y la organización comunitaria se podían construir esas vías secundarias, esas trochas.
¿cierto? Entonces, digamos, la coca es el motor del desarrollo, ¿sí? Pero, como yo siempre digo, la coca es economía informal e ilegal que suplió durante mucho tiempo la falta de provisión de bienes públicos por parte del Estado, pues de alguna manera también llegó a un límite, porque había más y más gente y en un momento dado la coca tiene un límite. Es decir, puedes tener una planta, pero hay un momento en que la gente ya está pidiendo interconexión eléctrica. Hay un momento en que ya la escuela no aguanta, ya necesita un colegio, ya necesita una placa huella, una vía pavimentada. Entonces, digamos que la coca indirectamente lleva a que la gente pida más Estado. O sea, la coca sí permite en un primer momento una organización comunitaria, pero hay un límite. Tiene un límite, entonces la coca presiona a que efectivamente esos campesinos vayan o a las petroleras o al Estado o a reclamar más Estado y decir dónde hay más, ¿cierto? Entonces, digamos que indirectamente la coca construye Estado local. Además, porque el campesinado cocalero empieza a decir, bueno, aquí cómo es la cosa, vamos a hacer Estado, vamos a crear municipios, vamos a aprender el oficio funcionario público y vamos a hacer poder local. Pero ojo, hacer poder local es campesinado que aprende el oficio de funcionario, que aprende el oficio de la política, hacer conexión y hacer redes con el poder central en Bogotá, ¿cierto? Con los congresistas, para que le lleguen los servicios públicos a sus municipios, ¿cierto? Entonces es con la coca, o sea, hay lo que se llaman boom towns, en los 80s y 90s, son pueblos que tal vez venían de una colonización del petróleo, pero que con la coca se van dinamizando y que deciden volverse municipios, separarse de una cabecera, volverse municipios. Esos son pueblos de bonanza, si quieren. Entonces, indirectamente la coca crea estado local, crea conexiones con el centro, es un motor de desarrollo. Y bueno, y eso, digamos, y eso es distinto, lo que yo estoy diciendo es muy distinto a toda la literatura sobre captura del Estado y narcoestado, eso no es. Yo estoy hablando de cómo una bonanza económica puede generar efectos diversos, ¿cierto? Y sin obviamente pretender hacer ninguna apología de la coca, porque también tiene unos límites muy fuertes. Pero sí, digamos, por ahora dejarlo en que la coca es un motor, ha sido un motor de desarrollo, ha sido factor de construcción de Estado local, y que por supuesto por la violencia que también lo acompaña, acompaña esa economía, pues también tiene muchos límites. Que por supuesto, perdón, solo termino ahí, el profesor Francisco Gutiérrez me encanta, que también lo dice muy claramente, dice sí, pero en Colombia, ¿qué economía agrícola no ha generado violencia? ¿Sí? ¿Cuál de nuestros renglones económicos no viene intrínsecamente? Pensemos en la ganadería, pensemos en el arroz, pensemos en el banano, ¿sí? O sea, nuestras economías, incluso legales, traen muchísima violencia. Ahora, el café tal vez sería la excepción, pero eso es un aporte del profesor Francisco Gutiérrez que me parece excelente. Gracias. Gracias, María Clara. Pues recuperamos entonces, porque hablas de economía justamente, y María Alejandra iba a empezar un poco la exposición sobre la concentración de sus cultivos, la transformación territorial y lo que pesa la economía, no solamente territorialmente, sino también nacionalmente a partir del año 2014, como nos contabas. Sí, yo quería mencionar, y disculpas por todos los problemas tecnológicos que hemos tenido hoy, pero yo quería mencionar
la película de la coca hoy a qué responde. Y es, pues además de todos esos procesos históricos de los que ya hemos mencionado, pues responde como a dos elementos importantes. Y el primero es todas unas estrategias de política pública de tratar de reducir estos cultivos ilícitos, que lo que han hecho es expandirlos a otras zonas. Entonces ya, digamos, las zonas originalmente cocaleras, pues han en algunos casos reducido los cultivos y se han aumentado los cultivos en otras regiones más recientemente, como el Pacífico, el Catatumbo. Entonces, esos intentos de reducción de los cultivos, lo que han hecho es desplazar esos cultivos a otras zonas que además son muy importantes en términos ambientales. Y el segundo elemento que quería traer a colación para entender cómo la geografía de la coca hoy es el acuerdo de paz. Porque en el acuerdo de paz hubo digamos, intento de una nueva política que no resultó tan nueva, pero ha sido el mejor intento hasta ahora, de una política de sustitución que se anuncia con el acuerdo de paz. Y nosotros con Lucas y otros coautores hemos mostrado que ese anuncio del acuerdo del Programa Nacional de Sustitución como producto del acuerdo de paz generó un nuevo boom cocalero que aumentó los cultivos de coca de manera, digamos, sin precedentes entre el 2014 y el 2019. Claro, hay otros factores, pero digamos la detonación inicial fue el anuncio de ese programa. Y eso generó una expansión de cultivos que es lo que nos lleva a unos picos históricos que no habíamos tenido antes. Entonces, hoy el panorama es que tenemos 253.000 hectáreas o más, y que están concentrados en un 80% en unos departamentos centrales. Nosotras parte de lo que estudiamos y proponemos es que las Naciones Unidas ha propuesto como dos zonas de cultivos hoy, las zonas de concentración y las zonas de desconcentración. Y esas tipologías son útiles para entender cómo está distribuida la coca, pero en nuestro capítulo tratamos de precisar, digamos, esas tipologías basada en cómo está distribuida la coca, pero basado en el tamaño de la economía cocalera y basado en la integración de los mercados. Pero antes de que nos metamos a eso, quería hablar también de lo que hemos estudiado con Luca y otros coautores, y es lo que significó ese boom cocalero último. Y lo que nosotros mostramos es que ese boom cocalero es importante no solamente para la gente para la cual depende de la economía cocalera, o sea, para los cocaleros, sino que es importante en términos regionales. Porque la economía cocalera de todas maneras implica un motor de desarrollo para la economía local, porque implica recursos económicos que circulan en la economía, una puerta giratoria ahí entre economías ilícitas y economías lícitas, que genera beneficios económicos más allá de la población cocalera. Eso en parte explica por qué cualquier intento de reducción de la oferta ha fracasado, y es porque, como ya lo decía María Clara, la economía cocalera trae beneficios para los cocaleros, pero lo que nosotros adicionamos, digamos, a esa discusión es que eso genera beneficios para una población más allá de los cocaleros. Y básicamente mostramos que en esos años, entre el 2014 y el 2019, la economía cocalera podría estar hablando de que aumenta el PIB municipal entre un 2 o un 10%, que eso es enorme, o sea, no hay ningún otro sector que pudiera hacer eso, porque, digamos, inyecta unos recursos a la economía local. Entonces, la economía cocalera es un motor de desarrollo no solamente para los cocaleros, sino para la gente de otros sectores, pero en regiones cocaleras. Y yo creo que ahí es un reto enorme de política pública. Antes de pasar al tema de política pública, que creo que con este diagnóstico hay muchos aspectos para discutir, quisiera preguntarles un poco por esa diferenciación que hace María Alejandra de la economía cocalera antes del acuerdo de paz con las FARC y después.
en este diagnóstico que estamos haciendo sobre la economía cocalera y sobre los cocaleros, ustedes mencionan algunos elementos en el capítulo sobre cambios que ocurrieron después de la firma del acuerdo, en cómo están organizadas estas economías, en cómo funcionan, en los tamaños de las áreas cultivadas por familia. Cuéntenos un poco cuáles han sido un poco como esa actualización del diagnóstico que ustedes hacen del funcionamiento de la economía cocalera, que está más relacionada con lo que está pasando hoy que a los diagnósticos que teníamos antes de la firma del acuerdo de paz. María Clara, si quieres empezar. Bueno, yo empezaría diciendo que tenemos, después del acuerdo de paz, ustedes hablaron de una bonanza, pero después esa bonanza se convirtió en una crisis cocalera, ¿cierto? ¿Eso qué significó? Pues la caída del precio de la hoja de coca, la caída del precio de la pasta básica de cocaína, ¿sí? Eso en los casos de los campesinos que solamente se dedican a cultivar coca, pues eso significó una crisis alimentaria, eso significó que las familias se tuvieran que separar, que no tuvieran cómo darle de comer a los hijos, mandar los hijos a las ciudades, a que algún familiar los tuviera, o sea, división al interior de las familias, crisis alimentaria, o sea, situaciones muy, muy graves. ¿Por qué? Porque efectivamente se dio una crisis de sobreproducción, ¿sí? Que tuvo el pico máximo en 2023, que viene desde el 2022, ¿cierto? 2022, 2023, una parte de 2024, y ahora en algunas regiones no se ha estabilizado del todo. Entonces, para darles un ejemplo, la pasta básica de cocaína, que en tiempos normales, cuando el mercado está estable, vale un kilo, vale 3 millones de pesos. En diciembre de 2025 estaba en 2.300.000, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que vimos es una crisis de producción que, aunque no es nueva, que la economía cocalera desde los años 80 es así: bonanza, crisis, y los campesinos han ido aprendiendo a manejar. Lo que pasa es que con estos niveles de producción de hoja de coca en 253.000 hectáreas, que es el último dato que tenemos, y que fue dado por UNODC, pues es que eso es un nivel altísimo, es lo que Colombia, Bolivia y Perú cultivaban juntas en el año 2020, más 18.000 hectáreas. O sea, solita Colombia hace más de lo que hacía con Perú y Bolivia en el 2020 y 18.000 hectáreas más. O sea, es un nivel tan grande que pues llevó a una crisis de producción muy aguda, muy fuerte. Eso es uno de los primeros. Y lo otro es que efectivamente, y eso es algo que ha mostrado UNODC de manera muy clara, es que hay unas zonas. Últimamente, estos cambios, hay unas zonas que ellos llaman de concentración, es decir, zonas que están cerca a las fronteras internacionales de Colombia. Eso es Nariño, Putumayo, Catatumbo, que tienen efectivamente, cuya producción, cuya productividad es mucho más alta, es mucho más eficiente, y los tamaños son más grandes, están cerca de las rutas de salidas de la droga, y ahí es donde la situación es más aguda. Y por el contrario, zonas que desde los años 80 han sido zonas cocaleras, ha ido desapareciendo un poco, digamos, ha ido perdiendo dinamismo la economía cocalera. ¿Y cómo han ido perdiendo dinamismo? Digamos, son zonas donde los lotes son mucho más pequeños, donde la productividad es menor y donde el cultivo tiene una tendencia, o pareciera que fuera, que digamos que perdiera dinamismo.
Y aquí hablamos de Guaviare, hablamos de Caquetá, hablamos de Meta, hablamos del Carario santanderiano, en cierta medida del sur de Bolívar, ¿sí? Entonces sí hay unos cambios en el tamaño, en la productividad y en las zonas geográficas donde tienden a consolidarse como enclaves y donde tiende a más bien como a retirarse en otras. Ahí yo complementaría con María Clara, además de esa geografía basada en el tamaño, una complejidad adicional, además de esa geografía basada en el tamaño y de la integración a los mercados, es el traslape con zonas estratégicamente ambientales. Entonces, hoy el 50% de la coca está en zonas que son importantes en términos ambientales, parques nacionales, resguardos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras y zonas de ley segunda. Muchas de estas zonas están en traslape con esas otras dimensiones que mencionó María Clara. Entonces, de nuevo, una política pública tiene que pensar no solamente en las dimensiones de la integración a los mercados, la reforma agraria, la titulación de tierras, el acceso a la comercialización, sino el tipo de vocación ambiental de los suelos donde está esa coca. Y eso pone un reto adicional. Entonces, parte, digamos, de lo que discutimos nosotros en este capítulo es que la política pública ha fallado sistemáticamente en hacer un análisis más complejo de quiénes son los cocaleros, las complejidades y las heterogeneidades regionales de estos cocaleros y las necesidades de desarrollo según el tipo de geografía de la coca y de cómo se distribuye esta coca en el territorio. Y eso ha sido como parte, digamos, de este fracaso y bicicleta estática de la política de drogas. Entonces yo continuaría contigo y después que María Claudia tercie, preguntándote quizás sacándolas un poco del ensayo mismo, pero siempre me interesa reflexionar culturalmente sobre lo que estamos hablando. Si 300.000 familias, como dicen ustedes, dependen, viven o malviven, porque ustedes mismas demuestran que el porcentaje de pobreza multidimensional en las familias cocaleras es bastante alto, la propiedad de la tierra es bastante exigua entre estas familias, insisto. Me interesa pensar con ustedes o que nos cuenten un poco por la estigmatización tanto de la hoja como de las poblaciones que se han tenido que dedicar al cultivo de la hoja de coca para su subsistencia. ¿Cómo hacer un cambio cultural o un cambio de mensaje para que la gente entienda cosas que parece que en el discurso público, y menos ahora con una discusión política como la que estamos teniendo, la gente en las ciudades y en las clases medias altas tiende a pensar que estas economías son economías de narcotraficantes, de forajidos, y no de alguna manera ven que se trata de campesinos colombianos cuyos territorios han sido pues invadidos y la prevalencia pues de este cultivo es económica. Yo creo que lo primero es que la gente no ha entendido que en la cadena del narcotráfico hay muchos eslabones de la cadena, ¿no? Y que hay muchas manos en esos eslabones. Y de lo que estamos hablando acá es de ese primer eslabón, que es la economía campesina, que son quienes cultivan y quienes recogen y cosechan esa hoja de coca. En el imaginario por mucho tiempo, cualquier persona que estuviera involucrada en esta cadena, entonces tuvo un enriquecimiento. Yo creo que parte de lo que no, desde lo que han mostrado muchos estudios y nosotros resumimos acá, es que la economía cocalera en esa primera etapa sigue siendo campesina, aunque hay evidencia ahora de unos enclaves mucho más grandes y no campesinos, una gran parte sigue siendo campesina. Y esa economía es una dualidad en el sentido que sí les permite en las condiciones en las que están tener acceso a unas cosas que otros productos no proveen, porque la coca tiene unas ventajas
frente a otros productos, se da en parcelas más pequeñas, tiene un precio, a pesar de las crisis, unos precios, digamos, de unos compradores estables, unas cosechas cada 4 meses, trabajo, mano de obra familiar. Entonces la coca provee unas cosas que otros productos no proveen en las condiciones en las que están esas familias, bueno, en las condiciones estructurales, digamos, que están esas familias sin vías, sin acceso a mercados, etc. Pero eso no significa que se han enriquecido. Y eso no significa que son parte de estructuras criminales. Yo creo que en eso, de alguna manera, la discusión pública se ha avanzado y hay un reconocimiento de los diferentes actores en la cadena de valor. Y pues yo creo que se han empezado a discutir cosas como tratamientos penales diferenciales dependiendo de en qué momento del eslabón de la cadena está, y cuál debe ser el tratamiento para estas poblaciones. Pero creo que en las zonas urbanas todavía nos falta mucho más entendimiento de quiénes participan en esa cadena de valor. Pues porque obviamente hay grises, ¿no? Entonces hay discusiones sobre no, solamente quienes cultivan. Y lo cierto es que, por ejemplo, más o menos según Naciones Unidas, el 50% de quienes cultivan también procesan hasta pasta base. Entonces, cuando empiezan a procesar a pasta base, no significa que son narcotraficantes, son los mismos campesinos que están procesando pasta base. No hemos hablado de los recolectores, que es otro grupo poblacional, parte de esta cadena de valor que, si se quiere, son, digamos, la población más vulnerable, porque esos sí ni siquiera tienen acceso a tierra, sino simplemente son los trabajadores que cosechan la hoja de coca, aunque hay combinaciones, hay gente que tiene su cocal, pero también hace de recogedor en otros lados. Entonces yo creo que parte del tema es cómo complejizamos la discusión y se entiende que en una cadena tan compleja como la cocaína, y acá estamos hablando exclusivamente de la coca para la cocaína, hay diferentes actores de diferentes tamaños, de diferentes poder, y que parte de la reflexión es cómo diseñamos una política pública que responda a esas diferencias de los actores que están en la misma cadena, pero que son diferentes. Y claro, eso operativizarlo es difícil. Parte de nuestro planteamiento es operativizarlo también según el tamaño de la actividad cocalera, y enfocarnos, si el objetivo es la población cocalera, enfocarnos, por ejemplo, en reducción de pobreza como prioridad, dado que es una población que es parte de esa cadena de valor por unas razones, digamos, estructurales, que llevó a esa economía a desarrollarse en los lugares en los que ellos están. María Clara. No te escuchamos, tienes que activar el micrófono. Yo añadiría solamente que en Colombia es bueno reconocer, que la clase media urbana reconozca que aquí hay una cultura de coca mestiza y colona, ¿sí? Que digamos que es distinta, que nuestra cultura con la coca es distinta a la boliviana, es distinta a la peruana, y que si bien, por supuesto, hay pueblos indígenas que son consumidores y que son cocaleros de manera ancestral, también hay una coca mestiza y colona muy fuerte, y y hay una cultura, de hecho, que también es necesario reconocer. Mi pregunta sería para el Estado, más en términos de política pública, es ¿qué le ha pasado al Estado? ¿Por qué el Estado le ha costado tanto trabajo reducir la pobreza rural? Juan David, si me estás escuchando, mi pregunta es ¿por qué le ha costado tanto al Estado en Colombia reducir la pobreza rural en los epicentros cocaleros? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es un tema de construcción de nación, de bienes históricos? ¿Es un tema de herramientas de política pública? ¿Por qué cuesta tanto?
¿Por qué le cuesta tanto al Estado? Y bueno, y más adelante yo creo que podemos seguir hablando del tema, pero mi énfasis aquí era decir, sí, efectivamente, si bien tenemos unos pueblos indígenas cocaleros de manera ancestral, también tenemos otros pueblos indígenas que no son cocaleros de manera ancestral, pero que cultivan hoja de coca para el mercado global de la cocaína. Entonces, también tenemos además una muy floreciente cultura de la coca mestiza y colona en Colombia que hay que reconocer. Perfecto, yo creo que con ese diagnóstico y con eso que acabas de decir, María Clara, es un buen momento para pasar un poco a la propuesta que ustedes hacen en el capítulo. Y yo creo que la forma como ustedes lo enmarcan es muy interesante, como en esa tensión local frente a lo internacional. Y en lo internacional hay unas demandas, ustedes dicen, por continuar los esfuerzos y por reducir efectivamente los cultivos de coca. Y en el lado doméstico, como ustedes ya bien lo dijeron, el reto no es sustituir una mata, que era un poco una aproximación hace unos años. Ahora estamos en la sustitución de una economía, pero con lo que hemos conversado tampoco es simplemente sustituir una economía, sino es sustituir también como un poco todas esas cadenas y esas interconexiones que genera la coca en lo local. Entonces, cuéntenos un poco, sería muy interesante antes de conocer su propuesta completa, es qué sabemos sobre las intervenciones que ha hecho el Estado colombiano para reducir los cultivos de coca. Tal vez empezando por las más represivas como la aspersión aérea, la erradicación manual, pero también los límites que han tenido otros enfoques que se han hecho orientados a generar condiciones de desarrollo en el territorio, y como María Clara muy bien lo dice, han fallado en mejorar las condiciones materiales de vida de las comunidades en las zonas cocaleras. María Alejandra, si quieres empecemos contigo. Sí, si quieren empiezo yo como con términos generales y luego María Clara desarrolla en la propuesta en concreto. Nosotros en el capítulo nos enfocamos básicamente en por qué los programas de sustitución han fallado. Pero antes de entrar en esos programas de sustitución y por qué han fallado, quizás vale la pena también recordar por qué han fallado las otras cosas. Entonces, básicamente, en términos de reducción de oferta, el Estado colombiano a lo largo de los últimos 50 años se ha enfocado en tratar de reducir los cultivos, ya sea por erradicación forzada, fumigación o erradicación manual o erradicación voluntaria enmarcado en los programas de desarrollo alternativo. De manera sistemática, en todas las evaluaciones y resúmenes de literatura y de evidencia que hemos hecho, estas tres estrategias han fallado. Las de fumigación forzada o erradicación forzada han fallado porque primero son muy poco costo efectivas, es decir, toca invertir mucho para lograr reducir efectivamente las hectáreas. Las estimaciones que se han hecho es que hay que fumigar 33 hectáreas para poder reducir 1 hectárea, sin hablar de todos los costos sociales, ambientales y de lo que significa pues aparecer como Estado por primera vez en unos territorios simplemente fumigando a la gente que vive allí. Entonces, hay mucha evidencia de costos sociales, ambientales, pero también hay mucha evidencia de la poca costo efectividad. No solamente por lo que decía, hay que fumigar varias veces para poder erradicar una, sino porque hay una desplazamiento sistemático de estos cultivos a otros lados y una resiembra incluso muy alta en donde se fumiga. Más o menos lo mismo pasa con la erradicación manual, pero ahí hay todos unos temas de aumento de confrontación con la fuerza pública, tensiones sociales muy grandes, más todos los demás desplazamientos. Y estas dos primeras estrategias pues no resuelven los problemas estructurales de los que estábamos hablando, y era porque la gente empezó a cultivar en primer lugar. Entonces tratan, digamos, de tapar de una solución de corto plazo, pero simplemente sin solucionar por qué gente en primer lugar empezó a cultivar. Los programas de sustitución, que entre otras se han implementado
desde los últimos, digamos, todos los gobiernos han tenido desde los 90 programas de sustitución, desde el Plante hasta hoy PENIS, o mejor Renacemos hoy, han intentado unos programas de sustitución en el marco del desarrollo alternativo. Al menos estos programas tenían la idea de reconocer que era una población distinta a otros actores de la cadena y entonces se les ofrece, digamos, unos proyectos, programas para que sustituyan la coca. Lo que nosotros planteamos en el capítulo es que estos han fallado porque nuevamente tienen una lógica en el que van finca por finca en lugar de hacer unas inversiones a nivel regional que son necesarias para poder dar paso a que surjan otras economías ilícitas. Entonces, en general, desde los de ahora a los anteriores, han tenido una lógica en el que el Estado intenta ir a solucionar este problema finca por finca, sujeto a que la gente haya radicado primero, pero sin tener las condiciones estructurales para que la economía lícita pueda florecer. Entonces, llegan con un proyecto productivo a una finca para que sustituyan con cacao, pero resulta que el cacao se demora 2 años en dar la primera cosecha y cuando sale el cacao igual no hay una carretera para poderlo llevar a vender, ni hay un comprador, ni hay un mercado, ni hay una comercialización, ni hay valor agregado, digamos, no hay. Y en el caso de otros productos, pues no hay la refrigeración para poder guardarlos porque no hay electricidad, etc. Y entonces todos estos programas han tenido sistemáticamente estos problemas. El caso que yo he estudiado pues junto con Lucas y otros ha sido el PENIS en concreto, que pues lo evaluamos y ahí vimos todas estas deficiencias en que no lograron los objetivos. Entonces, a partir de este, digamos, diagnóstico, hacemos una propuesta de cambiar la lógica de intervención pública y empezar por unas intervenciones y unas inversiones públicas colectivas dependiendo del tipo de geografía de la coca y de la integración al mercado, en lugar de intentar hacer esto finca por finca, que es costoso, ineficiente y además no ha solucionado los otros problemas regionales. Pero si quieres, María Clara, ya elaborar en la propuesta, adelante. Bueno, gracias. Sí, yo retomaría, digamos, yo creo que la pregunta que yo le hacía al Estado era, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es 40 años, 50 años con un problema estructural? Al Estado le ha costado tanto trabajo reducir la pobreza en las zonas donde se produce hoja de coca. Y creo que hay que llegar también a un momento de sinceridad y decir que al Estado le cuesta muchísimo trabajo esos programas de finca por finca, esos programas de desarrollo alternativo que sustituir familia por familia. Por ejemplo, el PENIS lleva 8 años de implementación, están tratando en 8 años de cumplirle a 99.000 familias. 8 años, y lo están haciendo bien finalmente. Y yo creo que este gobierno va a lograrlo cerrar. Ojalá, porque es una deuda muy importante el acuerdo de paz. Pero 8 años, ¿cierto? Es decir, y eso por hablar sobre el PENIS, pero pues, si hablamos, podemos hablar de 30 años de desarrollo alternativo. Es decir, al Estado colombiano, al Estado central, le queda muy berraco irse cada uno de las fincas. Sí, a ver, ¿y a usted qué le debo la teja de zinc? Entonces, yo creo que aquí hay que pensarlo, digamos, de manera territorialmente diferenciada y también ver que en estas zonas productoras de coca, pues hay situaciones distintas y hay niveles de articulación distintas a los mercados. Entonces, en la zona 1, por ejemplo, hay zonas que están ya cerca a las carreteras, donde tienen muy poca coca, menos de 1 hectárea, están pegados a la carretera, que ya tienen electricidad, ¿sí? Muchas veces la tienen es porque hicieron un paro, le hicieron un paro a Ecopetrol, le mostraron que por aquí era, que tenían, y entonces, pero años de lucha, pero ya tienen la carretera, hoy ya tienen la carretera, después de paros, luchas, lo que sea, ya tienen la carretera y ya tienen la luz.
y muchos de ellos ya tienen productos alternativos como puede ser pimienta, puede ser caucho, algo más tienen. Y un poquito de coca, menos de 1 hectárea, 200 matas. Bueno, un poquito más de 200 matas, pero menos de 1 hectárea. ¿Qué necesita esa gente? ¿Necesita otro programa de sustitución? No necesariamente. Ellos lo que ya están listos para valor agregado, para generar valor agregado, comprar maquinarias y que les ayuden, digamos, digamos, a la transformación de la materia prima. Listo. Grupo 1. Grupo 2. Hay un grupo 2 que sí está más alejado de la carretera, digamos que está más de 1 hora de la carretera, que no ha tenido jamás luz de ningún tipo, o sea, ni interconexión eléctrica, ninguna fuente no convencional, nada. Pero su economía se circunscribe a la economía campesina. Generalmente, más o menos, para dar un más o menos de 3 hectáreas. Ellos necesitan un programa de sustitución. Ellos necesitan cultivar yuca, no va a poner yuca, que les arranquen la coca para cultivar otra cosa, para cultivar plátano. No, ¿para qué? Si no hay mercado, no hay cómo sacarlo. Entonces ellos lo que necesitan es un programa de interconexión eléctrica o de conexión eléctrica y vías, o sea, prioridades de desarrollo. En ese momento no necesitarían, digamos, ese programa de desarrollo alternativo ahora. Tercer grupo, un grupo más difícil, muchísimo más difícil, es que están mucho más lejos de la carretera, que ahí sí es una zona crítica, que tienen más de 10 hectáreas, ¿cierto?, de coca, y ahí sí, digamos, la prioridad sería en temas de seguridad. Es decir, son zonas que exceden la condición campesina, ¿cierto? Pero son zonas muy puntuales. Entonces, ahí, digamos, nosotros también reconocemos que hay una dimensión internacional y nacional, que hay presiones domésticas e internacionales por la reducción de la oferta, y ahí donde digamos esos 253.000 hectáreas de manera realista pues no son sostenibles, ni siquiera son sostenibles para los campesinos porque los lleva a una crisis de sobreproducción, ¿cierto? Ni siquiera para sus propios ingresos. Entonces es una situación insostenible, entonces donde sí habría, digamos, que reducir el número de hectáreas, y es en ese grupo 3, donde la situación sí es muy complicada. Y yo misma puedo decir, digamos que los del grupo 2 y los del grupo 1 se escandalizan con lo que está pasando en el grupo 3, ¿cierto? O sea que es claramente una situación que excede la condición campesina. Entonces, o sea, yo reconozco que en algún momento, y lo he escuchado incluso en este gobierno, habría que hacer una erradicación. Es ¿dónde van a hacer la erradicación? ¿Cierto? No es si se va a hacer o no se va a hacer por las presiones internacionales, eso creo que no tiene discusión, sino en dónde, y sería en el grupo 3. Si se hace en el grupo 2 y 1, es decir, los que están más cerca a la carretera, ¿cierto?, que tienen menor tamaño, el desastre sería total, porque sería un retroceso frente a todos los avances que ellos han hecho. María Alejandra, hasta que se habla, que le escucho. No, yo solo iba a decir que en resumen lo que necesitamos es como, o que el gobierno o el Estado colombiano necesita es afinar sus diagnósticos antes de hacer las intervenciones, y hacer intervenciones primero que respondan a las necesidades estructurales, y abortar, digamos, esa intención de hacer o erradicación a todo el mundo forzada, sin diferenciar quiénes están allí detrás, o sustitución a todo el mundo finca por finca sin haber resuelto las necesidades estructurales. Entonces es como un llamado de afinar los diagnósticos, caracterizar regionalmente a la población cocalera para poder
digamos, tener una política pública que responda a esas necesidades. Y acá hacemos como esas 3 grupos, como llama María Clara, como una propuesta analítica de 3 grupos que pueden tener cambios, etcétera, según se haga un censo cocalero, si son 3 o 1 hectárea o 10 hectáreas las categorías, eso se puede discutir, pero hacemos un esfuerzo analítico. Y además a estas 3, como ya lo mencionaba anteriormente, pues hay que meter la dimensión ambiental, porque entonces, si en ese primer grupo todos están en zonas de reserva forestal o en parques nacionales, pues ahí hay una discusión más compleja de ordenamiento territorial, de si es derechos de propiedad o más bien acceso o derechos de uso, por dónde va la carretera, digamos, no es solamente la carretera o la electrificación por cualquier lugar, pues porque tenemos también que poner como el mapa de sensibilidad ambiental y étnico, y en unos casos el ordenamiento ambiental pues determinará dónde se puede hacer las cosas o no, y en el otro tema de consultas previas dónde se puede hacer en territorios étnicos o no. Pero un poco el llamado es afinar el diagnóstico antes de hacer las intervenciones, porque hay que diferenciar actores y necesidades según el tipo de geografía de la coca e integración al mercado. Y yo sumaría territorios y culturas, porque estamos hablando además de territorios muy distintos, conozco algunos de ellos, y interculturalidades también que se juegan allí, que sería interesante que también la política pública incluyera ese tipo de análisis. Yo quisiera pues agradecerles por esta horita que estuvimos aquí conversando. Evidentemente, como lo dijo María Alejandra al principio de la conversación, es simplemente espolear la discusión para que quizás el debate político en Colombia empiece a considerar este tipo de discusiones de otra manera, mucho menos pasionales, emocionales, mucho menos generales, y quizás yendo al almendrón de debates que evidentemente están sobre la agenda pública y que ni más faltaba queremos nosotros solucionar. Quisiera, Lucas, una breve conclusión, insistiendo en que les doy las gracias a María Clara y a María Alejandra por haber estado aquí en este tercer capítulo. El micrófono. Gracias. Muchas gracias, María Clara y María Alejandra, por haber estado en este tercer capítulo. Yo creo que una de las conclusiones de esta conversación también es, incluso con las voluntades de cambiar la política de drogas, las dificultades que emergen desde el Estado y desde la administración del Estado son muy complejas. Por ejemplo, en este gobierno se ha tratado de cambiar, digamos, y se cambió la forma como se aproximaban a estas regiones, se cambiaron las ideas para llegar a estas regiones a intervenir, y aún así han sido muy difíciles algunos cambios que son necesarios para poder avanzar en esa propuesta que ustedes están desarrollando en el capítulo. Una de las facilidades, por ejemplo, que yo creo que se requieren para avanzar en esas ideas es el tratamiento penal diferencial, es la gradualidad en la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que no se condicione la erradicación total para poder avanzar, y ese tipo, digamos, de oportunidades no se han logrado, digamos, a partir de los consensos y de las mayorías que se requieren. Entonces creo que una de las lecciones que creo que deja este capítulo, pero también una oportunidad como para reconciliar las tensiones que hay entre lo nacional y entre lo internacional, es ver cómo diferenciamos los territorios, ver cómo el Estado colombiano puede ser más eficiente en mejorar esas condiciones materiales en las diferentes zonas del país, y reducir las dependencias, que creo que ese sí es un objetivo de la política que ustedes están proponiendo, reducir la dependencia a estas economías ilegales. Y creo que el tema que nos faltó conversar, pero que lo conversaremos en capítulos futuros, es cómo el principal, digamos, objetivo de estas intervenciones debe ser las reducciones de la violencia, y creo que ese es como un objetivo transversal de todo lo que conversaremos como prioridad para la política de drogas que nosotros esperamos que se pueda implementar en Colombia. Entonces, muchas gracias a María Alejandra, María Clara, a Juan David otra vez por tenernos en este espacio, y nos vemos en la próxima conversación. Sí, a ustedes, María Alejandra y María Clara, otra vez gracias. A Lucas, nos vemos el próximo martes en otra conversación pendiente sobre el tema de las drogas ilícitas y las políticas públicas en Colombia. Recuerden que nosotros no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Queremos apelar a que haya discusiones informadas en un país que merece
mucho más que rabias, odios y pasiones tristes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.